Dios le bendiga a todos, que bendición verles. Bienvenido una vez más a este trimestre. La materia que me toca es introducción a la Biblia, ¿sí? Cuando hablamos el semestre pasado de las doctrinas de la teología sistemática, ¿a qué doctrina pertenece esta materia? ¿Ah? Aquí lo dijeron allá. ¿Sí me oyen? ¿A qué doctrina pertenece esta materia? Bibliología. Bibliología. Amén. Bendito Dios, Padre amado Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Ayúdame a exponer este tema, Padre amado, esta materia, este trimestre, te lo pedimos, Jesús. Amén. Voy a tratar de dar 7 hojas ahorita. Ok, vamos a ver de la página 1 hasta la página 7. Ajá. Ahora, la página número 1 dice Introducción bíblica, la lista. ¿A quién faltó de Medellín? ¿Quién falta ya de Medellín? ¿Quién falta? Roberto y Alexis. Faltan de Medellín Roberto y Alexis, están allí en Medellín. ¿Quiénes están de Medellín? Está la hermana Jimena, Zoila. ¿Quién más está allí? La hermana Inalé, falta Alexis, ¿no? Muevan la cabeza. ¿Sí? Y Roberto. Ya empezamos mal. Ok, en la asistencia para ellos. Ahora, introducción bíblica. Vamos a ver la primera lección, la parte general de la Biblia, generalidades, en lo general de la Biblia, cómo está compuesta, cómo se estructura, cómo son las tradiciones. En el capítulo 2, el Antiguo Testamento, porque es importante. ¿Por qué vamos al Antiguo Testamento? Es importante porque muchos dicen que el Antiguo Testamento está abolido y que somos iglesia nuevo testamentaria. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo podemos decir que no está abolido el Antiguo Testamento? Dicen, que el Antiguo Pacto está abolido. Eso es para Israel. Que no está abolido. Timoteo dice 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. De Génesis a Apocalipsis. ¿Qué es lo que está abolido? Está abolido es el antiguo pacto, que antes la gente llevaba un corderito, una vaca para sacrificio. Ya usted no va a llegar a la iglesia con un corderito aquí, para perdón de pecado. Usted no va a llegar a la iglesia con una vaca roja a sacrificarla. Ya Cristo derramó su sangre y fue cordero perfecto. Ese es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero la palabra, lo escrito, lo plenario, todavía está válido. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. ¿Ok? Luego la lección número 3 dice el testamento, el Antiguo Testamento, porque se olvida. Y la gente ignoramos el Antiguo Testamento como iglesia. 4. La escritura que usaba Jesús y su arreglo. Jesús usaba mucho el Antiguo Testamento. Jesús citó mucho el Antiguo Testamento, ¿ok? Cuando le dice a Satanás, escrito está citando el Antiguo Testamento. Jesús habla de Jonás, Jesús habla de Moisés, de Elías, de Gedeón, y habla mucha gente del Antiguo Testamento. Y aún dice, los salmos, los profetas hablan de mí. Jesús citaba mucho el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, punto A. Dice, división de las escrituras hebreas. La Torá, el Nebí y Ketubín. Ok, explico. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en el idioma hebreo
en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Para los judíos, el judío no acepta el Nuevo Testamento. Es decir, que la Biblia judía es el Antiguo Testamento. ¿Se están conmigo ahora? Para el judío, o las escrituras hebreas o Biblia judía, como la quieran llamar, se divide en tres partes. La primera es la Torá. La Torá son los 5 primeros libros del Pentateuco, dando la historia judía. ¿Cuáles son los primeros 5 libros? Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio. Luego viene el Nebim, que son significa profeta o portavoces. El Nebim es la segunda parte. De la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se da el nombre del Tanaj. ¿Ok? Entonces, Nebim significa profetas o portavoces. Y luego viene la tercera parte de la Biblia hebrea, que es el Ketubim. ¿Ok? Es la tercera parte del Tanaj. Incluye libros poéticos, incluye libros históricos y incluye libros sapienciales, ¿ok? Sapienciales. ¿Sabe cuáles son los libros sapienciales? Levante la mano y que sepa cuáles son los libros sapienciales. ¿Quién sabe? Dígalo, hermana Isa. Proverbios y Eclesiastés. Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Job, y el libro de sabiduría, Proverbios. Sepenciales se refiere a los libros de sabiduría, y estos libros de sabiduría enseñan una práctica sobre la vida. Ahí entra Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Ok? Sí. Los poéticos son los mismos secuenciales, que habla de sabiduría y ofrecen enseñanzas diarias, pero incluyen a Job. ¿Ok? Son las tres partes de la Taná, que es la Biblia hebrea. ¿Sí? Recuerden esto, que todo va para el examen final. ¿Cómo se divide las tres partes de la Biblia hebrea? ¿Ok? Dijimos que es el Torá, el Neblín y el Ketubín. ¿Sí? Ahora, el Neblín es la segunda parte de la Biblia hebrea, ya lo dije, el Taná, y el significado significa profeta o portavoces. El Neblín está compuesto por Josué, jueces, Samuel, reyes, profetas anteriores y profetas posteriores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El Ketubín, ya dijimos que está compuesto en tercera parte del Tanaj, y están los Salmos, Proverbios, Job, Daniel, Crónica, Esther. ¿Ok? Son los libros como que históricos del Ketubín. Sí, es la tercera sección del Tanaj de la Biblia hebrea. Incluye libros poéticos, incluye libros históricos y libros secuenciales. Ejemplo, Esther, Daniel, Salmos. ¿Ok? Y es la tercera parte del Tanaj. Todo fue escrito en hebreo. Y es importante saber esto, su significado. ¿Ok? No es la escuela dominical que dice, niño, la Biblia se divide en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, profetas mayores, profetas menores. Eso es lo básico. Ustedes están estudiando teología. Y en teología ustedes tienen que aprender a hablar estos términos, no términos teológicos. ¿Ok? Y si los aprende, va a sacar más enseñanza cuando tenga que exponer la Biblia. ¿Ok? Luego vamos a ver la formación del canon del Antiguo Testamento. Luego vamos a ver los manuscritos bíblicos, ¿verdad? Y los manuscritos bíblicos tienen mucho que ver con arqueología bíblica. ¿Ok? Arqueología bíblica tiene que ver mucho con los manuscritos bíblicos.
igual que los escribir los copistas judíos, es parte de la arqueología bíblica también. Y la credibilidad también la vamos a ver de la versión Reina Valera. La Reina Valera ha sido demasiado atacada por muchas versiones. La Reina Gómez, la Biblia Purificada, la Dios Habla Hoy, la Biblia de Britney Spears. Han sacado cantidad de Biblias. Y la pregunta sería, ¿por qué nosotros nos apegamos a la Reina Valera en 1960? ¿Por qué no nos apegamos a otras Biblias? Vamos a ver ese tema también, ¿sí? Ahí está. Página número 3. Y entramos en el tema. La primera lección de hoy de la parte general de la Biblia. La palabra Biblia proviene del idioma griego y en plural que significa libros. Por lo tanto, para nosotros, explico esto. ¿Cómo se lo explico? Para Latinoamérica o el mundo hispano, la llamamos Biblia, que viene la palabra biblioteca, 66 libros, ¿sí? Pero para el judío no existe Biblia, ¿ok? Es lo plenario, logo, lo escrito en masculino, logo, lo plenario. Cuando Corintios 13 habla y dice cuando venga lo perfecto, está hablando masculino, lo escrito, lo escrito, lo plenario, ¿sí? Corintios 13 no dice Cristo, porque si fuera Cristo fuera el perfecto. Recuerden los nombres de Dios: el Elohim, el Elión, el Shaddai. Entonces si fuera Cristo dijera el perfecto, pero no dice, dice lo perfecto, lo escrito, lo plenario, ¿ok? Pero recuerden que nosotros estamos al otro lado del mundo y lo llamamos Biblia, ¿sí? Y entonces de este lado se le da el nombre porque es una colección de 66 libros que constituye una biblioteca. Punto número 1, generalidades. La estructura de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento por 39 libros, eso lo sabemos todos, que se escribieron antes de Jesucristo, y el Nuevo Testamento 27 libros que se escribieron después de Jesucristo. El término testamento en este caso tiene el significado de pacto o convenio. Hasta bien la entrada de la era cristiana, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, era conocido como las Escrituras. Por eso en la Biblia te va a leer, dice las Escrituras o escrito está, o la ley y los profetas, era el nombre que se le daba antes de organizarla de esta manera. Por eso en la Biblia nunca va a leer la Biblia, sino va a buscar las Escrituras, la ley y los profetas. Desde el momento en que los libros de nuestro Testamento estuvieron escritos y aceptados en el canon, el Antiguo Testamento fue aplicado a la escritura de los judíos anteriormente a Cristo, el Nuevo Testamento, y a los escritos de los apóstoles y compañeros. La unidad de la Biblia. Aproximadamente 40 escritores contribuyeron a la formación de la Biblia. La escritura de estos libros abarcó un periodo de 15 siglos, desde Moisés hasta Juan el teólogo. ¿Cuántos años son 15 siglos? 1500 años se llevó para escribir la Biblia, desde Moisés hasta Juan el teólogo. Moisés, cuando conoció su familia hebrea, Anra, el papá de Moisés, era un historiador judío. Recuerda que la ley decía que le iban a relatar la ley a sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos, y para ese tiempo Anra era uno de los mejores historiadores que había y contaba la ley de Dios como la habían enseñado sus padres, y me imagino que Moisés lo escuchó y empezó a escribir la historia de Israel. Por eso el Pentateuco se concentra en la historia de Israel.
cómo Israel empezó a ser nación. ¿Ok? Génesis empieza con algo universal, pero ya creo que después del capítulo 7, 8 se concentra puro en Israel. Entonces hablamos de 15 siglos, ¿sí? Hombres de todo rasgo, condiciones, hicieron contribución de reyes, sacerdotes, profetas, pastores, campesinos, pecadores, cobradores de impuestos, médicos, abogados y maestros. Algunos escribieron sin conocer lo que otros habían escrito. Muchos escribieron con conocimiento sobre una escasa porción del resto. Ninguno escribió teniendo la mano de todos los libros. Sin embargo, la colección tiene tan admirable unidad del tema y propósito que solo puede ser explicada teniendo en cuenta que su autor es Dios. Según de Pedro 1:21, si mal no recuerdo, dice que ninguna de la escritura es de proposición privada. ¿Quién lo puede leer? Según de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Exacto, ¿ves? Ninguna, nada es privado, sino todos los hombres, desde Moisés hasta Juan, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora dijimos que la Biblia fue escrita en diferentes tiempos y muchos escribieron de repente algo, pero no sabían lo que significaba, ¿sí? Aquí entra el principio de la iluminación. Iluminación significa soplo. El Espíritu Santo hacía y soplaba y el hombre escribía. Vamos a Salmos capítulo 22 rápidamente. Papi, regálame agua. Aquí está el vaso. Sí, señor, Salmo 22. Voy a leer del 14 hasta el 19, hasta el 18, ¿sí? Están allí, están en su Biblia. Salmo 22, 14. Dice: he sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me apuesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas malignos. Horadaron, abrieron hueco en mi mano y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto yo me miro y me observa. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cuándo le pasó eso a David? ¿Cuándo vimos al rey David que le abrieron hueco en la mano y en los pies? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo vimos que a David le vendieron la ropa? La rifaron, echaron suerte. Nunca. ¿Dónde pasó este evento? ¿Dónde pasó? En la cruz del Calvario. ¿Cuánto tiempo pasó de David hasta Jesús? ¿Cuántos años pasaron? Casi 2000 años. ¿Sí? Cuando David escribió esto, ni sabía lo que estaba escribiendo. Solamente fue inspiración del Espíritu Santo. Se cumplió casi 2000 años después. ¿Sí lo ven ahora? En la cruz del Calvario. Por eso es que la Biblia la hace perfecta. Cuando David ni sabía que iba a venir Cristo, a pesar que había el pacto davídico, y vemos luego esto cumplido en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a ver muchas profecías y en el Nuevo Testamento vamos a ver el cumplimiento de las profecías. ¿Sí lo ven? ¿Estamos claros hasta aquí? Seguimos. Esa es la unidad de la Biblia, ¿sí? Sí. El tema central de la Biblia, lo voy a parafrasear de una manera mejor, es Cristo. Cristo es el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí lo ven? Cristo es el tema principal de la Biblia. Si yo saco a Cristo de la Biblia, no hay nada. Génesis 1, ¿dónde habla de Jesús? Génesis capítulo 1, ¿dónde habla de Cristo?
Correcto. Dígame, hermana Isa. En el versículo 3, cuando aparece la luz. Correcto. Esa luz es Cristo. Ahora, Dios no está creando a Cristo, no. Le está presentando su creación. Porque luego dice, hagamos. ¿Ok? Le está presentando lo que está haciéndolo partícipe de toda la creación. Por eso el capítulo del versículo 16 dice, luego dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos y la tierra. Ahí se la luna y el sol. Y por eso Juan dice, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y sigue hablando del capítulo 1 de Juan de la Luz, que es Cristo. Entonces Cristo está en el capítulo, y es tremendo porque el capítulo 1 de Génesis empieza hablando de Cristo. ¿Y cómo termina el último capítulo de Apocalipsis? Con Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces Cristo es el vínculo principal, el tema principal de la Biblia. De cuadro de clasificación de los libros. El arreglo es un orden de los libros de la Biblia según los temas. Es en parte lógico y en parte cronológico. Es decir, están arreglados de acuerdo a su secuencia en el tiempo y también por su contenido de mensaje. El arreglo que hicieron para los libros de la Biblia está puesto cronológicamente. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia? No, Job. Job fue el primer libro de la Biblia. Y por eso Job menciona 2 tipos de dinosaurios, o 3, no recuerdo. ¿Sabían eso? Y Job habla abiertamente de Leviatán. Sí, señor. Y habla de los dinosaurios, porque es el primer libro de la Biblia. ¿Ok? Ahora, no se vayan a comer cuento que los dinosaurios dejaron de existir y se volvió petróleo. ¿Ok? Ha pasado lo que siempre ha pasado. Cuando el hombre acabó una especie. Le doy un ejemplo. Imagínense que en aquel tiempo las familias eran abundantes. La orden era reprocrearse. Con un huevo de dinosaurio, ¿cuánto no comían? No pasan eso en los patios. Anda a ver cuántos huevos puso la gallina, por lo menos en los campos. Y en la mañana nos va a buscar esos huevitos para hacerse las arepas en los campos. Y mete los huevos de dinosaurios. ¿Cuánto no comían con un huevo de eso? Obviamente quedaron en extinción, ¿ok? Pero no es petróleo. Hablamos de minerales con el petróleo. Ok, ¿estamos claros hasta aquí? Entonces, el orden de la Biblia está puesto cronológicamente. El primer libro es Job, ok. Los primeros libros del Antiguo Testamento son en su mayor parte históricos y llevan un hilo narrativo de la creación de los cielos y la tierra hasta el retorno a Israel, la cautividad a Babilonia. Tradicionalmente estos libros se dividen así: Pentateuco, Génesis, Principio, Éxodo, Salida, Levítico significa el sistema de sacrificio, Número, el censo del pueblo, Deuteronomio, repetición de la ley. El periodo del gobierno, Josué, Jueces y Ruth. Libros históricos, surgimiento y caída de la monarquía, Primera de Reyes, Samuel, Reyes y Crónicas, y el retorno del exilio, Edra, Nehemías y Esther. Vienen los libros poéticos, que son los libros de sabiduría y poesía, y la mayor parte de estos libros fueron escritos casi a fin de periodo cubiertos por los siglos históricos que le preceden preservación, así algo en el orden cronológico, ¿ok? ¿Cuáles son los libros entonces poéticos? Página número 5. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. Hago esta pregunta: ¿cuántos libros de Salmo hay? Rápidamente, ¿cuántos libros de Salmo hay? ¿Cuántos libros hay en Salmo? ¿Ah? 1. Él dice 1. Mano Vega. ¿Quién dice allá cuántos libros de Salmo hay?
Uno dicen por allá. Bueno, déjeme decirle que son 5 libros de Salmo. Primera de Salmo, segunda de Salmo, tercera de Salmo, cuarta de Salmo, quinta de Salmo. Vamos a subirla rápidamente. Esto es gratis, esto no está en la guía. Y no se la voy a cobrar. Pero cuando vaya a Medellín me brindan la hamburguesa. Salmo capítulo 1, están allí, rápido. Su Biblia en Salmo 1 debe decir libro primero, del 1 al 41, ¿sí o no? Si lo dice el libro primero, vamos al capítulo 42. Capítulo 42, ¿qué dice? ¿Libro qué? Segundo. Vamos al capítulo 73. ¿Qué dice? ¿Libro? ¿Libro qué? Tercero. Vamos al capítulo 90. El 90 le dice libro 4. Vamos al 107. Ajá, 107. El 107 le dice libro quinto. Entonces son 5 libros de salmos. Pero cuando hicieron el pensum, lo unieron todo en un libro. Por eso usted lee que dice Salmo de David, Salmo de los cantores, Salmo de yo no sé quién, de los hijos de los cantores, y se divide porque son 5 libros. Pero como los 5 libros y todos estos cantores estuvieron supervisados por David, y fueron alumnos de David prácticamente, lo unieron en un solo libro, ¿sí? Recuerden esto, que todo va para la prueba. ¿Estamos claros hasta aquí? El Nuevo Testamento viene de 3 divisiones principales. Los libros históricos nos dan la narración y la base de los libros de los hechos sobre la que el resto se levanta estos libros. Primero tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Ok? El libro de los hechos se compone como parte de los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que parte de los evangelios el libro de los hechos? Porque narra, tiene la narrativa de teofanía, de la cristofanía. ¿Qué es la cristofanía? Cristo se apareció después de resucitado. Y Cristo los vuelve a enviar a ellos, ¿a qué? A ganar almas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se reduce en ganar almas. Y el libro de los Hechos empieza con la ganancia de almas. Por eso es parte de los evangelios. Aparte, el libro de los Hechos es un libro que narra la historia. Es un libro que todavía permanece abierto. No es un libro cerrado. Le dan el nombre de Hechos de los Apóstoles, pero realmente son los hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque empieza a hablar cómo el Espíritu Santo empezó a obrar. Por primera vez en la historia de la humanidad, Dios está habitando en el planeta Tierra. Y eso lo narra el libro de los Hechos. ¿El Espíritu Santo dejó trabajar o sigue obrando? Entonces el libro de los Hechos no está cerrado. El libro de Hechos va a cerrar con el rapto de la iglesia. ¿Sabían eso? Por eso habla la narrativa de la iglesia, cómo el Espíritu Santo empieza su obra. ¿Ok? Y luego tenemos, aquí dice la eclesiástica, que son las cartas de Corintios, y se dice que son cartas eclesiásticas porque Corinto pone en orden la iglesia.
y empieza a ordenar la iglesia de Corinto, que era un desorden. Tiene apologética, que es Gálatas. ¿Por qué apologética? Porque es defensa del evangelio. Muchos hermanos pentecostales, por ejemplo, vienen hablando que la salvación es por obra, y Gálatas derrumba todos los argumentos. Dice, no, la salvación no es por obra, y viene hablando de las obras de la carne, las obras de la ley y la obra del Espíritu Santo. Esa es Gálatas, por eso es apologética. Efesios, Filipenses y Colosenses se dice que es cristológica, porque habla pura doctrina de Cristo. Ejemplo, Efesios habla de la posición que tenemos en Cristo y cómo eso influye y vivimos nuestra vida cristiana. ¿Ok? Filipenses pone a Cristo en el trono, y Colosenses manifiesta a Cristo en nuestra vida. Por eso dice que son cristología. Timoteo y Tito son cartas pastorales, ¿sí? Pero se aplica a todos los hermanos, no puro a los pastores. Filemón, una carta individual que se la manda Pablo a Onésimo por el esclavo Filemón. Y la carta doctrinal es Hebreo, que habla de la doctrina de Cristo literalmente, y pone a Cristo que más que los sacerdotes, más que el tabernáculo, más que todos los sacrificios, y revela, exalta la persona de Cristo. Tenemos las epístolas generales, que Santiago, Pedro y Juan, o le puede decir epístolas universales, ¿sí? El propósito de todas las epístolas, ¿cuál es? ¿Para qué son las epístolas? Pablo habla de ese propósito. Sean las epístolas paulinas, individuales, pastorales, ¿para qué son? Pablo enseña y dice, para ser leídas en las iglesias. El propósito de todas las epístolas es ser leídas en las iglesias. ¿Por qué? Porque eso nos va a corregir a nosotros como individuos que somos iglesia. ¿Ok? Y también viene la parte profética en la página 7, que dice, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento termina con un libro en el cual el énfasis primario está en la profecía dirigida hacia el futuro. Se le da el nombre de escatología, y al nombre del libro profético se le da el nombre de Apocalipsis, hablando de eventos futuros, y es un libro netamente profético. Y se están cumpliendo cosas de Apocalipsis. Recuerda que Apocalipsis lo dividimos en tres partes: las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que serán. Las cosas que son ahorita es el tiempo de la iglesia, no es el tiempo de la gracia. Siempre ha visto gracia. Dios le perdonó la vida a Adán y Eva, eso es gracia. Dios permitió que naciera Seth, el sustituto, eso es gracia. Dios le permitió a Noé que hiciera el arco y se salvara, eso es gracia. Siempre ha visto gracia de Dios. Ahorita es el tiempo de la iglesia, las cosas que son, cuando la iglesia se vaya para el cielo, ok, le podemos dar la iglesia aquí al hermano Ega, que pastoree, se queda el hermano Ega aquí pastoreando, y nosotros vamos para el cielo, y vendrá el tiempo de escatología, las profecías futuras, ¿sí? Este es lo que llamamos el cuerpo de la Biblia, y ustedes como teólogos deben conocer para qué es cada libro, por qué es cada libro y cómo se compone la Biblia, ¿sí? Si usted habla delante de judío y te dice la Biblia, el judío se va a burlar de ti, ¿sí? Tiene que decirlo escrito, y por eso Pablo dice llámalo a celo. Pues, ¿cómo es eso? Bueno, hablarle a los judíos de los profetas. Y yo tengo los escritos de los profetas. Yo conozco el escrito de los profetas. Lo llama. ¿Y cómo? Si tú no eres judío, yo los tengo. Lo está llamando a celo, ¿sí? Y ellos van a entender por allí que Cristo es Dios. ¿Ok? Por el Antiguo Testamento. Se me fue otra idea que tenía en la mente. Ahora, es importante esto, porque ahorita, en este tiempo, estamos viviendo tiempo de apostasía, ¿sí? La Biblia nos enseña en Tesalonicenses
que no se manifestará el hijo de perdición, el anticristo, antes que venga ¿qué? La apostasía. ¿Sí lo han leído o no lo han leído? Levanten la mano que han leído eso. Ahorita estamos en tiempo de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarse de la verdad y enseñar lo que está ajeno a la Biblia. Esa es la apostasía. Entonces, antes que vengan los últimos tiempos, primero que viene, apostasía. ¿Qué libro viene primero de Apocalipsis? ¿Cuál es el libro que trata de Apocalipsis? No lo saben. Es un solo capítulo ese libro. ¿Ah? Judas. ¿De qué trata Judas? De apostasía. ¿Ah? No, Tito es pastoral. Entonces, el libro de Judas habla netamente de la apostasía. Y después Judas que viene, los últimos tiempos. ¿Lo ven? Y Pablo dice, no vendrá lo último antes que venga ¿quién? La apostasía. Es decir, que ahorita nosotros estamos en el libro de Judas. Estamos viviendo el tiempo del libro de Judas. Y este no es Judas Iscariote, ¿ok? Es el otro Judas, el bueno, no el malo, ¿ok? Por eso es importante el libro de Judas. Si usted quiere entender más Apocalipsis, entienda el libro de Judas, entienda lo que es la apostasía. Y cuando Cristo le hable a la iglesia, vas a entender más el tema de la apostasía en las iglesias. Ok, vas a entender porque le dice a la otra iglesia, hey, yo estoy afuera. Si alguno quiere una relación conmigo, salga. Ahí apostasía en la iglesia. Por eso es que hay que entender Judas. Si lo ven ahora, y ya este es el compenso de la Biblia. Vimos de la página 1 a la página 7. La semana que viene vamos a estar viendo las diversas traducciones de la Biblia. Necesito que usted se memorice lo que vimos hoy, léanlo, saque tiempo para releer la guía y entender esta parte. Si usted no entiende el cuerpo de la Biblia, las divisiones, los nombres, el Tají, el Taná, la Torá y todos estos nombres, usted no lo comprende, no comprende las tres divisiones de la Biblia hebrea, no va a poder entender lo que viene. Porque lo que viene vamos a hablar de traducciones bíblicas. Porque la tenemos en español. ¿Qué pelón hubo del inglés al español o de la traducción hebrea al español? Podemos comparar la traducción hebrea con la Reina Valera 60. ¿Sí? Pero necesitan saber lo que enseñamos hoy. Porque si no, el día de mañana te veré con la Biblia Gómez, lo veré con la Biblia purificada, lo veré con la Biblia del Testigo de Jehová, lo veré con la Biblia internacional diciendo, ay, pastor, que la internacional habla más criollito, se entiende más. Recuerden que un poco de levadura, deuda, toda la masa. ¿Ok? Y la Biblia es nuestra defensa como cristianos. Bendito Dios, para más Señor, gracias por este tiempo de clase. Gracias por permitirnos enseñar una vez más, Señor. Qué bendición es enseñar tu palabra. Qué bendición es exponer, Señor, tu palabra. Gracias por darnos ese privilegio esta noche de hoy. Que los estudiantes puedan llegar a sus hogares, servir en bendición. Y que podamos mañana estar a la misma hora. Háblanos mañana con los pastores en tu clase, te lo pedimos. En el nombre de Jesús decimos, amén. Mañana tienen administración del ministerio 2 y luego tienen administración del ministerio 3. El 2 y el 3 para que no lo vayan a confundir. Ay, pues son las mismas. No. Está módulo 1, ya lo vimos, viene módulo 2 y módulo 3 y viene la clase de escuela dominical para los maestros. Amén. Que Dios me le bendiga. Amén. Gracias. Ajá, hermano, ahora sí, échame el cuento. ¿Ah? ¿No la pago? Ah, ok. Ah, la grabación.